bien, buenas noches. La Sociedad Astronómica de México, esta noche tenemos la fortuna de contar con Andrea Muñoz Gutiérrez. Ella es física, egresada de la UNAM de la Facultad de Ciencias, maestra en Ciencias en Astrofísica y estudiante del doctorado en posgrado en Astrofísica de la UNAM. Es miembro en colaboración de estudios espectroscópicos de oscilación bariónica extendida y de instrumentos espectroscópicos de energía oscura. Esta noche, la verdad, estamos muy contentos porque siempre tenemos la participación de gente muy joven que nos da mucho gusto que México esté entrando con gentes tan jóvenes, sobre todo en esta época en la que por cuestiones de generación, de repente esas generaciones andan un poquito dispersas. Entonces es un gusto, Andrea, poder contar contigo, que esta noche nos des una plática, las filipantes aventuras de una cosmonauta en el desierto. Sirvienta. Adelante, Andrea, bienvenida. Les pedimos a todos, por favor, que apaguen sus micrófonos. Así siempre. Solo dejamos a Andrea, por favor. Muy bonita noche. Adelante, Andrea, y una disculpa. No, ningún problema. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre compartir un poco de mi trabajo y de mis aventuras como cosmóloga, porque para mí ha sido todo un trayecto, muy divertido, de muchas aventuras. Y pues bueno, como comentaban hace un momentito, yo soy Andrea, soy estudiante del doctorado en astrofísica, estoy adscrita al Instituto de Física y mi colaboración es en los grupos eVOS del Sloan Digital Sky Survey y en DESI, que es Dark Energy Spectroscopic Instrument, principalmente en el segundo, y es en el que me voy a enfocar, y pues, son las aventuras de las que les voy a contar en esta noche. Y bien, pues a mí me gustó este título, fue sugerencia de un compañero de un grupo de divulgación, Las flipantes aventuras de una cosmóloga en el desierto. Y pues bueno, para poder contarles mis flipantes aventuras y de qué se trata o sea, este trabajo en el desierto, pues les quiero contar primero qué es una cosmóloga, ¿no? Una cosmóloga o un cosmólogo, la RAE lo define como el especialista en cosmología. Y pues muy bien, está padre, pero ¿qué es la cosmología? Bien, la cosmología es una ciencia que estudia el origen, estructura, evolución del universo como un todo. Nosotros no nos vamos a enfocar en galaxias o en estrellas o en gas o en diferentes fenómenos específicos. Nosotros nos vamos a enfocar en el universo como un todo. Ese es nuestro objeto de estudio. Podría decirse que nuestras partículas de estudio son las galaxias, pero esas son solamente trazadoras de lo que ocurre en el universo. Nosotros lo que queremos ver es de dónde viene, de qué está hecho, qué le va a pasar y cosas de este estilo. Esas son más o menos las preguntas que busca responder la cosmología. ¿Y cómo se estudia la cosmología? Pues bueno, hay varias maneras de estudiar la cosmología. Una de ellas es a través de observaciones, que es la cosmología observacional. Otra es la cosmología teórica, que consiste en hacer modelos cosmológicos y ver qué tan factibles pueden ser, dependiendo, por ejemplo, de qué tanto modificamos la gravedad, qué pasa si no entendemos qué es la gravedad y entonces queremos hacer ciertas modificaciones. Tenemos que ver qué tanto va de acuerdo a eso con las observaciones. También desde el punto de vista computacional, ¿no? Hay la parte de simulaciones. Nosotros hacemos simulaciones y hacemos universos virtuales a partir de los cuales podemos ver si estamos entendiendo lo que estamos observando o no. También la parte estadística en las observaciones es muy importante porque no basta con observar las posiciones de diferentes galaxias y de otros trazadores que tenemos por allí, sino ver la estadística que hay de ellos, que nos dicen globalmente todas esas galaxias como conjunto. Y también está la parte instrumental. La parte instrumental es una parte que se ha desarrollado más recientemente conforme avanza la tecnología y pues es sumamente importante para poder hacer los aparatos que tenemos hoy en día, para poder hacer todas las observaciones que requerimos para poder entender qué nos está diciendo el universo, para poder
desmenuzar toda la información que nos da cada uno de los objetos que estamos observando. Como observaciones, tenemos varias que a lo mejor aquí les suenan, a lo mejor ya las conocen, a lo mejor algunos es la primera vez que las escuchan. Les voy a contar más o menos de qué se tratan y por favor, si alguien tiene cualquier duda, me puede interrumpir en el momento que sea, ¿de acuerdo? Aquí como observaciones estoy poniendo la más... Estoy intentando ponerme el puntador, aquí está. La más conocida posiblemente, que es la radiación de fondo, que es esta primera luz que podemos ver después del Big Bang y de que se empezaron a formar los átomos de hidrógeno. La luz logra pasar a través de los átomos de hidrógeno y entonces es la primera luz que nosotros podemos ver. Y nos da un montón de información del universo temprano, del universo bebé. Después están las oscilaciones acústicas de bariones, que es la huella que queda en la materia cuando la radiación de fondo pasa a través de los átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno empiezan a aglomerarse y empiezan a formar cierta estructura. Y la manera en que se forma esa estructura que deja una huella en la distribución de galaxias en el universo. Y entonces, si nosotros observamos la distribución de galaxias, vamos a ver que tienen una distribución preferencial que no es aleatoria ni es al azar como intuitivamente podríamos pensarlo. También están las supernovas tipo 1A, que surgen a partir de una interacción de un sistema binario, una enana blanca y otra estrella, y la enana blanca se va comiendo a la estrella más grande hasta que sobrepasa un límite de masa, llamado límite de Chandrasekhar, y explota. Y la ventaja de estas supernovas, de este tipo específico de supernovas, porque hay otro tipo de supernovas que se generan en otros procesos estelares, este tipo específico de supernovas está muy bien conocido, está muy bien estandarizado, y entonces es como si tuviéramos un mismo tipo de objeto a diferentes distancias. Entonces es como si tuviéramos varios focos de 100 watts, que yo conozco cómo brillan, puedo medir su brillo, y si yo tengo un foco aquí delante de mí, puedo saber a qué distancia está. Si lo tengo en la sala, puedo saber a qué distancia está. Si lo tengo en la esquina, puedo saber a qué distancia está, solamente con conocer su brillo y su luminosidad. Entonces, este método se llama de candelas estándar y nos da muchísima información sobre la expansión del universo. Por otra parte están las lentes gravitacionales, que son distorsiones en el espacio-tiempo cuando hay un objeto muy grande, masivo, muy pesado, que distorsiona la luz del objeto que está detrás de él. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos esta galaxia como embarrada varias veces, y esto ocurre porque delante de ella hay un objeto pesado que hace que la luz que viene de atrás se distorsione, y entonces se ve como si fuera un lente óptico, ¿no? Muchas veces nos pasa que tenemos un lente y que la imagen se ve distorsionada, se ve como embarrada en una parte y se ve así, ¿no? Y eso es precisamente el efecto de lentes gravitacionales. Lo que nosotros nos vamos a enfocar hoy es en este tipo de observaciones, de oscilaciones acústicas de bariones. Las oscilaciones acústicas de bariones, les comentaba que son esta huella que queda en la distribución de la materia del universo, la distribución de galaxias, y de una manera como un poco contraintuitiva, vemos que esta no es al azar. No son objetos distribuidos aleatoriamente en 3 dimensiones y ya, ¿no? En realidad tienen un patrón específico. Esto es, por supuesto, una representación artística. No es como que cuando observamos las galaxias vamos a verlas acomodadas en circulitos y en esferitas. Pero si hacemos una reconstrucción estadística de la distribución de las galaxias, entonces sí, lo que vemos es una especie de estructura y de radio y de esfera. Pero insisto, es una reconstrucción estadística y esto es una representación artística de esa reconstrucción. Y la gran ventaja que tenemos con este tipo de objetos es que si el universo se va expandiendo, yo puedo ir midiendo esta escala en diferentes momentos evolutivos del universo
Y como este tiene la peculiaridad de solo crecer con la expansión del universo, no crecen por sí mismas, no son esferas que van creciendo o sea, por un mecanismo intrínseco a ellos, sino crecen con la escala del universo, pues son una manera muy buena de poder entender cómo ha sido la expansión del universo en sus diferentes edades, ¿no? Cómo creció cuando era un universo un poco más adolescente, cómo era cuando el universo de la mitad del tamaño de lo que es ahora o más pequeño, diferentes corrimientos al rojo. Entonces, cuando nosotros sacamos, es como, le ponía esta analogía a unos pequeñines de primaria, los que les estaba intentando explicar cómo es más o menos que podemos entender la evolución del universo. Y les decía, ok, es como si tuviéramos una foto, bueno, sí, en esta imagen de acá, como si tuviéramos una imagen o como una foto de una semilla cuando está germinando y después como cuando lleva una semana, cuando lleva un mes, un año, cuando lleva X cantidad de tiempo. Si nosotros vamos sacando diferentes fotos, pues vamos viendo cómo va creciendo la planta y de esa misma forma podemos ver cómo va creciendo el universo. Entonces, si vamos viendo esta escala en diferentes etapas evolutivas del universo, pues vamos viendo cómo crece como un todo. Es como si fuéramos midiendo de alguna manera el diámetro de los huesos, ¿no? Como en diferentes etapas de vida de un humano podemos ver cómo ha ido evolucionando toda su estructura. Es una cosa completamente análoga. Y aquí les quiero compartir este video que salió muy recientemente, hace un par de semanas, que es justamente el mapeo más reciente y más completo que hay sobre el universo. Es de la colaboración eVoS. Esto ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Aquí está el nombre con el que está. Y esta es una de las áreas en las que yo colaboro. Voy a silenciar un momentito porque el video tiene sonido, pero si tienen alguna duda, terminando el video me pueden preguntar, por supuesto. Y bien, este sondeo es de varios millones de espectros de galaxias y de imágenes de galaxias y está compuesto por, justamente al estar compuesto por tal cantidad de galaxias, existe una gran variedad de las mismas. Entonces hay galaxias de varios tipos. Este es el mapeo completo. Y ahorita vamos a desmenuzar un poquito cómo se hace esto. Para poner un poco en contexto cómo son estas observaciones, pues empezamos con el universo como nosotros lo observamos desde la Tierra. Es la forma en la que nosotros vemos el espacio. Y nos vamos alejando como en un zoom muy, muy rápidamente. Y pues vamos viendo todo el sistema solar, vamos viendo todos los planetas que están a nuestro alrededor. Y después la posición del Sol, conforme nos vamos alejando, pues vamos viendo cómo las estrellas a nuestro alrededor van conformando la galaxia, la Vía Láctea. Y ahora sí, la Vía Láctea, de ahí nos vamos para afuera. Y entonces vemos cómo va siendo la distribución de objetos vistos desde la Vía Láctea, ¿no? Vamos viendo, a ver un momentito que vaya cargando, vamos viendo la gran cantidad de galaxias que tomó este telescopio, bueno, este survey, no es solamente un telescopio, son dos. Y pues vamos viendo toda la información que cada una de estas galaxias nos va mostrando. De alguna manera les comentaba yo a estos niños el otro día que ver estas galaxias, o sea, nosotros sabemos que nosotros vemos como el 5% del universo, y el resto es algo que no conocemos. Estas galaxias son algo así como poner diamantina en un bote de agua y entonces a partir de esa diamantina intentar entender cómo es todo lo demás que no podemos ver. Entonces, para esto usamos distintos tipos de galaxias. Estas son las primeras galaxias que se observaron con este survey de 2000 a 2008. Después, la parte que ya se dedicó a hacer el estudio de oscilaciones acústicas de bariones de 2009 a 2014. Y después se extendió este estudio. Parte de este trabajo fue con galaxias luminosas rojas y otras con galaxias de emisión. Otra parte fue con galaxias de emisión.
Después están los cuasares, un tipo de galaxia muy luminosa. No es precisamente un tipo de galaxia, pero lo vemos más o menos así. Y después los cuásares Lyman alfa, que son los que están más lejos, que son los llamados cuásares de absorción. Y todo esto en conjunto es lo que hace el sondeo IVOS. Si nos fuéramos todavía más lejos, pues veríamos las dichosas semillitas, que son la radiación de fondo. Y bueno, esto es como yéndonos hacia afuera, intentando irnos más hacia afuera. Y luego en el video, pues regresamos. Regresamos y así nuevamente hasta llegar a nuestro espacio local, nuestro grupo local, la Vía Láctea. Y la idea de esta imagen con la que nos vamos a quedar como de final del video es ver más o menos en el cielo cómo está distribuida el sondeo. Más o menos en qué áreas del cielo es que se hicieron las observaciones. Porque por supuesto no se puede observar todo toda la esfera celeste, ¿no? Y además la misma galaxia nos oscurece mucho. No nos permite ver muchas cosas. Y de aquí, pues de los créditos, me parece muy importante ver que en esta parte aparece la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y pues es un gusto muy grande poder trabajar y colaborar con esfuerzos como este. Pero bueno, yo hasta este punto les he contado de las oscilaciones acústicas de bariones y que lo vemos a través de galaxias, ¿no? Galaxias y cuásares. Pero pues, ¿qué hay con lo que no está en las galaxias, ¿no? Debe haber cosas que no estén en las galaxias que podamos ver o que nos pueda dar cierta información a través de la que podamos entender un poquito más del universo. Y pues sí, así es. Nosotros tenemos, por una parte, la radiación de fondo, tenemos también las galaxias, que son las que estamos observando como en un punto más cercano a la Tierra, al sistema solar, a la Vía Láctea misma, pero tenemos que existe una cosa llamada medio intergaláctico. El medio intergaláctico es prácticamente, o sea, es gas, es en su mayoría hidrógeno, neutro, y la forma en que lo observamos es a través de una cosa que se llama el bosque de Lyman alfa. El bosque de Lyman alfa es a lo que yo me dedico. Es una cosa muy, muy bonita y muy interesante, pero es un poquito rebuscada. Para tener el bosque de Lyman alfa, la configuración que necesitamos tener para poderlo observar es un telescopio, medio intergaláctico y un cuásar. De manera tal que la luz que emite el cuásar tiene que atravesar las nubes de medio intergaláctico para llegar hasta el telescopio. Y entonces en estas nubes de medio intergaláctico ocurre una transición atómica, que es la Lyman alfa, que es una longitud de onda de 1216 angstroms. Y conforme va pasando o va ocurriendo esta transición en diferentes puntos, en diferentes nubes de medio intergaláctico, que en realidad no son nubes, son sobredensidades, no son nubes como las vemos aquí en la Tierra, son regiones más densas de gas, pues esta línea aparece repetida en varios lugares. Entonces, la luz que sale del cuásar, que emite el cuásar, es un continuo de esta forma. Existen dos tipos de espectro, uno es el de emisión y otro es el de absorción. Nosotros nos vamos a quedar con el de absorción. Entonces, como podemos ver acá, el objeto, el cuerpo negro, el cuásar que está aquí arriba, emite, la luz pasa a través del gas frío y cuando nosotros vemos el espectro, pues vemos la luz de ese gas frío, la huella dactilar de ese gas frío, pues repetida en diferentes regiones del espectro. Para que sea un poquito más claro, tomé este video. Este video está hecho en University College London. Y aquí vemos más o menos cómo sale la luz del cuásar, va pasando por diferentes regiones de medio intergaláctico y conforme va atravesando estas nubes, van apareciendo aquí diferentes absorciones o múltiples absorciones.
Entonces van pasando, 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 hasta que toda esta región del espectro de un cuasar, que está entre la línea de Lyman alfa y la línea de Lyman beta, se llena de estas absorciones. Y entonces, a través de estas absorciones es que nosotros podemos reconstruir, en cierta forma, cómo es la distribución de objetos. Entonces, nosotros recibimos un montón de espectros de galaxias, de cuásares, que tienen la huella de todas las nubes de hidrógeno a través de las cuales pasó la luz, o pasó su luz, y entonces podemos hacer una reconstrucción de esto. ¿Cómo? Bueno, esta es una imagen que sacó Andreu Font Rivera, que es uno de los expertos en Lyman alfa, con quien además tengo el gusto de trabajar. Y él hizo aquí, nevó un día que estábamos observando, y entonces le pareció muy gracioso dibujar un espectro y un bosque de Lyman alfa en la nieve, ¿no? En una placa que estaba por allí. Pero bueno, la forma en que nosotros utilizamos el medio intergaláctico para reconstruir cómo está distribuida la materia en el universo, pues es más o menos así. Este es un survey que se llama Clamato, donde aquí tenemos un cuasar que está emitiendo luz, que pasa por diferentes regiones densas de medio intergaláctico. Ahí tenemos otro cuasar. Y cada uno de estos cuasares va definiendo una línea de visión. Entonces, conforme vamos teniendo más cuasares y más líneas de visión, pues podemos ir poblando más este espacio y entendiendo cómo está distribuida la materia allí. Entonces, parece mentira que a través del espectro de los cuasares, pues nosotros vamos a hacer una reconstrucción, y realmente es un mapeo tridimensional de materia que no podemos ver, que no brilla. No son galaxias, no son estrellas, es gas. Y entonces, a través de este tipo de estudios es que podemos hacer esto. Y esto, por supuesto, no es solamente en una rebanadita del universo. Tenemos un espacio más grande, que es el que les mostré más o menos con IVOS. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos aproximadamente 250,000 de cuásares con los que podemos hacer el mapeo de Lyman alfa. Lo que esperamos ahora con los estudios nuevos que se están construyendo, como DESI, que es en donde yo estoy participando más activamente, vamos a tener alrededor de 4 veces más información e ir a distancias aún más lejanas. Entonces, esto quiere decir que vamos a hacer un mapeo aún más profundo y mucho más poblado de objetos, no solo de galaxias, sino pues de medio intergaláctico. Y la otra forma que les decía que se pueda hacer el estudio del universo, que no es a través de las observaciones, es a través de las simulaciones. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen esta simulación, que se llama simulación del milenio. No es la más nueva, pero es una de las que a mí más me gustan, y me gusta mucho compartirla, porque además hay esfuerzo mexicano importante metido aquí. Y bien, pues les voy a mostrar. Esta es una simulación de cómo es la estructura del universo a gran escala. Gran escala, pues ahorita veremos lo que significa gran escala. 1 gigaparsec se considera gran escala. Y si nos vamos ahora metiendo, a diferencia del video anterior, nos vamos metiendo, pues vamos a ver que hay estas estructuras como de esponja, es como si el universo fuese una esponja. Y eso, conforme nos vamos acercando, vamos viendo que hay espacios que están como vacíos, que son huecos, que se llaman voids. Hay espacios que son como paredes, hay otros que son como filamentos, que recuerdan mucho la estructura, por ejemplo, de una neurona. Hay zonas donde hay como cúmulos de galaxias, que así se llaman, clústeres de galaxias. Y todo este tipo de estructuras nos permite entender más o menos qué es lo que hay a diferentes escalas, y así poder verlo globalmente. Les decía que la cosmología, eso es lo que busca, entender cómo está conformado el universo como un todo. Y entonces, tomando todas estas galaxias o conjuntos de galaxias como trazadores, que es la diamantina que les decía hace ratito, disculpen a mis perritos, vemos como la estructura general del universo. Y bien, esta es una simulación. Se hace estadística en las simulaciones, se hace estadística en las observaciones,
Si coinciden, muy bien, quiere decir que estamos entendiendo algo del universo. Si no coinciden para nada, pues quiere decir que no sabemos nada. Porque además, nótese, en las simulaciones nosotros tenemos absoluto control sobre los parámetros que estamos usando. Nosotros podemos definir qué cantidad de partículas visibles tenemos, qué cantidad de materia oscura, qué cantidad de energía oscura le estamos poniendo a la receta. Le damos ciertas condiciones iniciales, lo dejamos evolucionar y nos da un resultado final. Ese resultado final lo comparamos con las observaciones. Y entonces ahí es cuando decimos, si entendimos, está muy bien, o no entendimos un cuerno. Por eso es que son tan importantes. Y además, cuando nosotros hacemos una simulación de este estilo, no solamente comparamos con el universo que nosotros tenemos. Nosotros solo tenemos un universo para hacer experimentos, que es para observar, y en realidad no podemos manipularlo. A través de las simulaciones yo puedo generar 100 universos virtuales y poder hacer estadística de esos universos y ver qué tan factible es tener el que nosotros observamos o qué tan extraño es. Y bien, ¿cómo hacemos estos mapeos de materia, que son tanto galaxias como gas? Pues existen varios esfuerzos que se están haciendo, varios surveys, varios experimentos. Uno es Dark Energy Survey, otro es LSST, que ambos están en Chile. LSST todavía está en construcción, Dark Energy Survey está en sus últimas etapas de observación. Ambos son fotométricos. Está Sloan Digital Sky Survey y VOS como parte de SDSS, de Sloan Digital Sky Survey. Este es un estudio que es tanto fotométrico como espectroscópico. Y está Dark Energy Spectroscopic Instrument, o DESI. Hay muchos otros esfuerzos que se están haciendo. Está, por ejemplo, este survey Clamato que les mostraba con medio intergaláctico. Hay otros tipos de observaciones que son también para radiación de fondo, para ondas gravitacionales, para muchísimas cosas. Pero particularmente con este objetivo, estos son los más importantes. Para poder hacer estos mapeos de materia de galaxias, son estos. ¿Por qué pongo DESI en el centro? No porque sea más importante o porque ninguno de ellos tenga una jerarquía distinta, ¿no? Han estado en distintas etapas evolutivas en los instrumentos. Pero DESI es donde está el corazón en este momento y es de quien les voy a platicar un poquito más. Entonces, ¿qué es DESI? Déjenme mover tantito aquí. Ok. DESI es un instrumento, un espectroscopio que va a medir el efecto de la energía oscura en la expansión del universo. Va a obtener espectros ópticos de decenas de millones de galaxias y cuasares y se va a reconstruir un mapa 3D del universo cercano a 11 billones de años luz. ¿Por qué recalco 11 billones de años luz? Dice que esto es el universo cercano. O sea, imagínense, a mí me parece una cifra enorme, me cuesta trabajo imaginármela, y es el universo cercano, ¿no? O sea, el tamaño del universo es no sé, a mí se me hace una de las grandes, como de los grandes misterios, no sé, me parece muy impactante. DESI es un instrumento, pero al mismo tiempo al survey se le llama DESI. Es un instrumento que está colocado en el telescopio Mayal de 4 metros del Observatorio Nacional de Kipik. Empezó observaciones en 2019 y pues justamente su objetivo va a ser medir las oscilaciones acústicas de bariones y otro tipo de observaciones que requieren estudios espectroscópicos. Por ejemplo, también va a observar cosas cercanas de la Vía Láctea. Cuando haya luna llena, por ejemplo, hay muchas cosas que no podemos observar del universo lejano, entonces pues observamos cosas más cercanas. Entonces vemos galaxias más brillantes, o vemos estrellas de la Vía Láctea, o vemos diferentes tipos de objetos. Y bien, eso es DESI en general. Ahora les digo que está en el Observatorio Nacional de Kipik. ¿Dónde está Kipik? Kipik está aquí, donde está esta camarita. Está en Arizona.
Y por eso son las aventuras de una cosmóloga en el desierto. Está en el desierto de Sonora. Si nos acercamos un poquito más, pues aquí tenemos la frontera con México. Está bastante cerca. De hecho, hay un paso, un punto aquí en donde nos hacen sacar el pasaporte. Cuando vamos de Tucson a Kitt Peak no les importa mucho, cuando vamos de Kitt Peak a Tucson sí les importa. Está como a 1 hora de Tucson y está abierto al público. Hay un espacio en el que es un espacio para visitantes. Se puede visitar la mayoría de los telescopios, incluido el Mayal. Por supuesto, de día, cuando es de noche, pues están completamente dedicados a las observaciones. Y sí hay un espacio que los visitantes pueden aprovechar. Y hay algún tipo como de campamento, de salida, específicamente para visitantes, y es un poco más como de divulgación. No es posible entrar a los telescopios cuando están en operaciones profesionales, digamos, pero sí se pueden ver durante el día y se pueden ver muchas cosas ahí. Hay muchas cosas que están completamente abiertas a la gente. El Observatorio Nacional de Kitt Peak es parte del Observatorio Nacional, del National Optical Astronomy Observatory, que es NOAO. Fue fundado en 1958. Tiene 22 telescopios ópticos y 2 radiotelescopios, uno de los cuales, por cierto, fue utilizado también como parte de esta colaboración del Event Horizon Telescope, junto con el GTM en México, el Gran Telescopio Milimétrico, para sacar esta primera imagen del agujero negro que salió hace unos años. Andrea, ¿Sí? disculpa, tienes una pregunta Ah, de Rafael González. Adelante, Rafa. Sí, buenas noches. Mi nombre es Rafael González. Mi nickname es Astrolegas, ¿verdad? okay. Yo tengo varias preguntas. Me surgieron muchísimas preguntas, pero básicamente dos. Oh, perdón. No hay problema. Sí. Eh, las imágenes de lentes gravitatorios solamente se dan en las galaxias o en el medio intergaláctico, o también se observa en objetos más cercanos, como estrellas o más cercanos a la Vía Láctea. Esa es una pregunta. Okay. Y, y la otra es, permite el lente. Ok, bueno, la otra es un poquito más complicada, pero básicamente es esa, si los lentes gravitatorios nada más se ven en galaxias lejanas. La otra es la estructura que decías que es por oscilaciones acústicas bariónicas. Es eh, como si fueran unas limitantes, o como si fueran células que están armando regiones del universo y buscando el equilibrio, obviamente, ¿verdad? Se puede hacer como una analogía hacia eso, o sea, pueden ser es una especie como de células, de cúmulos de galaxias. Ok, las dos son muy buenas preguntas, son muy interesantes. La primera pregunta sobre las lentes gravitacionales o lentes gravitatorias. em, Creo que ya dejé aquí abierto algo, ¿verdad? Ay, perdón. Bueno, no sé qué le piqué aquí y ya no puedo quitarlo. Ok, sobre las lentes gravitacionales. En realidad, las lentes gravitacionales se pueden observar en cualquier escala. Posiblemente no sea fácil verlo aquí entre nosotros porque a lo mejor mi computadora no pesa tanto como para distorsionar el espacio-tiempo localmente y que yo lo pueda ver. Pero mientras más masivo sea el objeto que está distorsionando el espacio-tiempo, pues más fuerte va a ser su efecto, ¿no? Es como si tuviéramos lentes ópticos. No es lo mismo tener un lente como estos que tengo aquí a tener una esferita que distorsione mucho el paso de la luz. Justamente de los experimentos que han ayudado a confirmar
la relatividad es una observación en un eclipse de sol. Nosotros sabemos la posición de las estrellas y cuando hay un eclipse, nosotros el sol lo vemos, pues eso, eclipsado, opacado, y podemos volver a ver algunas de las estrellas. Y resulta que vemos el efecto del lente gravitacional del sol con las estrellas de fondo. Entonces, como si yo aquí pusiera, estoy buscando alguna cosa, bueno, mi taza de agua creo que es un buen ejemplo. Si yo pusiera aquí, este es el sol y yo soy las estrellas de fondo, saben cómo es la distribución de todo, o sea, dónde están mis ojos, dónde está mi nariz, dónde está mi boca, dónde están mis lentes, mis cejas, todo. Y al momento de pasar el sol y ocurrir el eclipse, pues resulta que mis ojos, o bueno, mi nariz, que ustedes no deberían poder ver aquí, ¿cierto? La vieran por acá. Y eso quiere decir que hay una distorsión en el que está ocasionando el sol, pero no es una distorsión óptica, sino que es una distorsión gravitacional. Entonces sí es algo que nosotros podemos observar dentro de la galaxia, dentro de nuestro sistema solar mismo. Entonces esa es una muy buena pregunta y no ha sido trivial responderla, ¿no? Hay esfuerzos observacionales importantes que se han hecho para poder saber esto. Ahora, respecto a la otra pregunta de las oscilaciones acústicas de bariones, les voy a contar un poquito más como el contexto o el origen de las oscilaciones acústicas de bariones. Cuando se formaron, o sea, cuando se emitió la radiación de fondo, les decía que es cuando se hicieron los átomos de hidrógeno. Entonces pasa la radiación a través de estos átomos y estos átomos quedan como perturbados, como si tuviéramos un medio, como una fuente o como una laguna quieta, como un estanque, y echamos una piedra. Entonces, esa perturbación que corresponde a esa luz que pasó, esa perturbación genera como un frente de ondas. Y eso estaba ocurriendo constantemente conforme había estas perturbaciones, están ocurriendo como estas distintas olitas. Pero ocurre que cuando el universo empieza a crecer, se enfría. Y entonces es como si este estanque lo congeláramos instantáneamente. Entonces esa ola allí quedó congelada. Y entonces la estructura que queda en estas olas, estos pequeños átomos de hidrógeno, empiezan como a aglomerarse y a juntarse a través de miles de millones de años. Y conforme se empiezan a juntar, empiezan a formar estrellas, empiezan a formar núcleos que empiezan a tener reacciones nucleares, entonces empiezan a formar galaxias. Y esas galaxias empiezan a acumularse por efectos gravitacionales, pero dentro de esa misma escala. Y como el universo sigue creciendo, pues esta escala también crece. Pero dentro de estas esferitas empiezan a verse más galaxias. Ahora, el espacio voy a regresarme tantito aquí. El espacio que está, o sea, todo el espacio está como ocupado, pero hay como una sobrepoblación de galaxias en el centro de estas esferas y en la circunferencia o en el cascarón. Entonces eso es lo que pasa, que hay como una sobrepoblación en esas regiones. No quiere decir que no haya galaxias en el resto, pero son menos. Y hay más estadísticamente en esos espacios. Nosotros hacemos este estudio a través de una cosa que se llama función de correlación, que justamente nos dice, ok, dependiendo del lugar de una galaxia específica, qué tan probable es encontrar otra a una distancia dada. Entonces, qué tan factible es encontrar otra pues, no sé, ahorita lo voy a poner como en el contexto de este dibujo, ¿no? A 1 centímetro, a 2 centímetros, a 3 centímetros, a 4 centímetros. Y así se hace como a diferentes distancias, a un continuo. Y se ve que a 100 megaparsecs, o entre 100 y 150, dependiendo de la escala que estemos viendo, ahí hay como una distribución preferencial. Como que si yo hago este estudio varias veces, voy a ver que es mucho más probable encontrar una galaxia a estos 150 megaparsecs sobre H que a cualquier otra distancia. Y entonces así es como decimos, bueno, este es un radio como preferencial, este radio. Y entonces esa es la escala que nosotros utilizamos como regla y es la que nosotros medimos en diferentes momentos del universo.
Ujú. La analogía de las células sí puede funcionar. Es un poco más como estos mares como de burbujas en el norte, como en el círculo ártico, que se quedan como varias burbujas congeladas y es como si ese mar se expandiera y entonces esas burbujas crecieran. Pero son, sí, entidades distintas y los cúmulos de galaxias están dentro de estas esferitas. No es eso lo que define propiamente que haya cúmulos de galaxias. Ujú. Y Espero que, muchas gracias. okay, espero que haya Sí, quedado sí, sí, más no, claro. absolutamente. Gracias. Ok, perfecto. De eso se trata. Em, ya, yo me quedé por aquí. Ok, estábamos aquí. Les comentaba que hay 22 telescopios ópticos, 2 radiotelescopios, que uno de ellos fue parte de este experimento del Event Horizon, junto con el GTM. Y el Observatorio Nacional de Kitt Peak, para mí es muy importante mencionar que está en la nación Tohono O'odham, que es una región nativoamericana que les ha sido, que es autónoma. La comunidad Tohono O'odham es quien lleva este espacio y ocurre un poco como en Mauna Kea, en Hawái, que es un espacio que para ellos es sagrado y entonces cada vez que se quiere construir un telescopio hay que hacerlo con todo el respeto para este lugar y también el respeto para la comunidad tiene que dar su autorización y ellos, hay un acuerdo aquí, ellos tienen además días en los que pueden ir a vender sus artesanías y ellos pueden observar, porque al final ellos son pues los dueños de esa tierra. Y la razón por la que, esta es la bandera de la nación Tohono O'odham, este es su escudo. La razón por la que es sagrado este espacio es porque está esta montaña, que para mí tiene un nombre un poquito impronunciable, y esta montaña es donde vive Itoi. Itoi es uno de sus deidades, es también conocido como el Gran Hermano. Nada que ver con Big Brother y el Gran Hermano, el reality show, sino, se le entiende como esta deidad que está allí entre ellos. Y ellos dicen que en este lugar habita él y por lo tanto es como una cueva sagrada en donde ellos van a hacer peregrinaciones. Hay parte de la nación Tohono O'odham que está en México. No está reconocida de la misma manera, pero sí es un grupo que comparte este territorio que estaba ahí antes de que la frontera se decía que estaba en este lugar. Entonces hay peregrinaciones grandes de México y de Estados Unidos que llevan ofrendas a Itoi y a este espacio sagrado. También esta es una de las razones por las que no hay tantas construcciones alrededor y que es como si fuese un parque nacional. Y bien, este símbolo me parece muy, muy interesante porque además es un símbolo que hay en muchas culturas, o es muy parecido en otras culturas. Y lo que representa este símbolo es como los diferentes viajes en los que nos lleva la vida. Entonces, vamos llegando a través de todos estos lados del laberinto hasta que llegamos a un centro y entonces podemos trascender hacia lo que sigue. O bien, al revés, también existe la creencia de que empieza la vida en este centro y conforme vamos pasando por el laberinto, vamos saliendo hasta que estamos listos para la luz. En cualquiera de los dos casos se habla de una trascendencia y pues independientemente de las creencias que cada quien tenga, este es un espacio que para ellos es sagrado y entonces eh, a mí me gusta siempre mencionar esta parte, porque además es algo que nosotros vemos cuando estamos en el telescopio, vemos las pinturas que tienen o su arte en las rocas, tallado en las rocas. Y pues aparte de ser un espectáculo en la parte eh, astronómica y ver la Vía Láctea allí y entender por qué es un espacio sagrado para una cultura, pues también tiene esta parte pues de arqueología y antropología que es muy valiosa para entender como la cosmogonía de ese lugar y todas las creencias detrás. Y pues ahora sí,
bienvenidos al Mayal. Este es el telescopio Mayal, que es en donde está el instrumento DESI. Esta es la cúpula en donde está. Si vemos las fotos anteriores, aquí no se ve, es este de acá arriba. Es el más grande de los telescopios del observatorio. Les comentaba que es un telescopio de 4 metros de diámetro, es reflector de 4 metros de diámetro, y el instrumento DESI está aquí arriba. Entonces, donde se colecta toda la luz del telescopio, del espejo primario, pues ahí es donde está el espectrógrafo. El instrumento DESI, como tal, está colocado aquí arriba, pero no es solamente un instrumento que está acá, no es solamente, aquí es donde se colecta la luz, pero el instrumento es mucho más que eso, ¿no? Llega hasta los espectrógrafos que están aquí abajo. Decir que el espectrógrafo está aquí arriba fue un abuso del lenguaje de parte mía. Aquí están las fibras ópticas donde se recibe la luz, pasan a través de estos cables y llegan acá abajo al espectrógrafo. Bien, DESI pues se conforma, como ya vieron, de muchas partes. Una es el telescopio. Les comentaba que es un telescopio reflector de 4 metros. Es el más grande de Kitt Peak, está activo desde 1976 y se eligió para DESI por la combinación entre su adaptabilidad óptica y su diseño mecánico. Y pues por la disponibilidad de tiempo, ¿no? Un experimento como DESI necesita el 100% de tiempo dedicado a esto. Entonces se designó este telescopio para este trabajo por sus particularidades ópticas y mecánicas. Y ya, es de DESI 100%. Esto es un poquito como para ver la escala. Aquí estoy yo, bastante más adelante en la cámara, entonces no me veo del tamaño real. Creo que yo llego a un tamaño como por aquí, más o menos. Y pues mido como unos 50 y un poquito más, unos 55, unos 54. Entonces, para que se den una idea del tamaño de esto. Hay varias, o sea, de las otras partes del telescopio, del instrumento DESI está el corrector. El corrector es una parte del instrumento cuya función es dar un campo de visión grande que permita un arreglo de 5,000 fibras ópticas en 8 grados cuadrados y proporciona toda la óptica necesaria para esto. Compensa, la parte de corrector es porque compensa la dispersión atmosférica para calibrar las zonas borrosas que están apartadas del cenit. Como sabemos, no es lo mismo observar la luna cuando está arriba de nosotros que cuando está cerca del horizonte, ¿no? O una estrella. Tenemos diferentes efectos atmosféricos y entonces el trabajo del corrector pues, es corregir esta parte. Está el plano focal, que está en la parte superior del telescopio. Esta es una de las partes que a mí me parecen más increíbles de este instrumento. Tiene 5,000 posicionadores robóticos, cada uno de ellos tiene una fibra óptica y los posicionadores se acomodan para ubicar fuentes individuales y que las fibras colecten su luz. Y además el reto es que las fibras no deben chocar entre sí, deben tener cierta coreografía para que no choquen. Mide alrededor de 1 metro de diámetro. Yo opino que es de radio, yo pienso que está mal esta fuente. Está hecha de 10 pétalos, cada una con 500 posicionadores. Y además tiene algunos sensores y luces para asegurar que los posicionadores estén alineados adecuadamente. Entonces, cada uno de estos tubitos, estos palitos, lleva una fibra óptica del grosor más o menos de un cabello allí. Por esto les digo que a mi parecer no es de diámetro, sino de, pues sí, o sea, de radio, ¿no? Y bueno, esta parte me parece muy importante de recalcar. Las fibras de luz colectan fuentes individuales. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros estamos acostumbrados y vemos una estrella. Denme un segundito. Ya, una disculpa. Nosotros estamos acostumbrados a que sacamos nuestro telescopio y vemos un objeto, ¿no? A lo mucho vemos, o sea, como un objeto central, que es como nuestro
donde estamos poniendo nuestra atención. Y pues si acaso tenemos algunas estrellas de campo que se cuelan por allí, pero no es en lo que nosotros estamos enfocados. Estamos enfocados en un solo objeto. La siguiente etapa de instrumentos, dijeron, bueno, ¿y qué tal si no tenemos solamente un objeto que estamos observando, sino que tenemos con una placa, hacemos varios agujeros y entonces obtenemos la luz de de los distintos objetos que podemos ver con ese plato, ¿no? O sea, si hago 3 perforaciones, puedo ver 3 objetos distintos. Si pongo los sensores adecuados allí, entonces simultáneamente puedo ver 3 objetos. Y Bose e IBOS lo que hicieron fue hacer esto para varios objetos simultáneos, no 3 ni 4, sino, o sea, no conozco el número específico, pero son bastantes más. Y lo que hace DESI es armar el plano focal de manera tal que podemos recibir la luz de 5,000 objetos simultáneamente. No es esa la densidad de objetos que tenemos, naturalmente, pero el instrumento está preparado para eso, recibir la luz de 5,000 objetos simultáneamente. Y la forma en que se hace, pues está el sistema de fibras. Entonces les comento, las fibras llevan la luz de los 5,000 objetivos colectados en el foco a los espectrógrafos. Cada fibra mide más o menos como 100 micras, es más o menos el grosor de un cabello, y está montada en los posicionadores. Después se van juntando las fibras de cada pétalo y bajan 47 metros de cable hasta los espectrógrafos. Estas son las fibras que se colocan en los posicionadores. Y como les decía, vienen desde aquí arriba hasta los 47 metros de cable hasta los espectrógrafos. Entonces se tiene además que acomodar el cable de forma tal que cuando el telescopio se mueva, pues no se dañe. Por eso es que es tan largo, no es que sea tan larga la distancia de un punto al otro, sino que tienen que garantizar que no se dañen cuando se mueva el telescopio. Y este es un video en donde muestra más o menos cómo se ven los posicionadores, cómo se van moviendo. Este cablecito es la fibra óptica y pues tenemos estos 2 movimientos, este y este, que nos permiten colocar la fibra óptica en un objeto específico. O sea, yo quiero observar esa galaxia en particular y nada más. Entonces observo esa. Y con otro posicionador observo otra. Y así las 5,000. Y bueno, el video sigue más o menos en este mismo... son las diferentes pruebas que se hicieron. Estos se construyeron en la Universidad de Michigan y después se llevaron, o sea, los posicionadores se construyeron en la Universidad de Michigan, se llevaron a la Universidad de Berkeley para colocar las fibras ópticas y posteriormente se llevaron a Arizona para colocarse en el plano focal del telescopio Mayal. Entonces ya se imaginaba el esfuerzo que lleva desde el diseño de los objetos, o sea, de los instrumentos, de los posicionadores, hasta poderlos colocar, que sean funcionales y que además se den el lujo de no chocar una fibra con otra. Y hay todo un estudio y toda una reunión semanal y trabajos de doctorado de fiber collisioning, o sea, de evitar la colisión de fibras ópticas. Y pues bueno, esto sigue más o menos así, por un momentito más. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Esto es más o menos cómo se ven en conjunto los posicionadores con sus distintas fibras ópticas. Este es un compañero de Berkeley Lab. Y así es más o menos cómo se ve el movimiento de todas las fibras en conjunto. Aquí es más o menos como las fueron armando. Esto es Tucson. Y este es la cúpula del telescopio Mayal. Entonces aquí adentro está el telescopio Mayal. Tenemos el arreglo de fibras ópticas, cómo va llegando. Ya se los comenté, pero en el video lo está dando como en un contexto diferente. Y entonces se ve cómo se mueven todos los posicionadores, o cómo se van moviendo y haciendo pruebas cada uno. Esto es cómo se fueron armando, son varios
timelapse de cómo se fueron armando. Aquí se está armando un pétalo completo, uno de 10, para finalmente colocarlos aquí arriba, que es donde van. Esto es en Michigan. Esto es como iban armando uno por uno los posicionadores. Y por supuesto que no se hicieron 5,000, ¿no? Se hicieron más, porque siempre hay el que falla, el que se trabó, el que por lo que sea no está funcionando. Entonces se tiene que hacer todo ese, pues todas esas consideraciones. Se colocan con pinzas, como pueden ver, es usando guantes. Aquí pues no están usando gorro y demás para que el cabello, las células no ensucien, pero hay otros lugares u otros momentos en donde sí se utilizan. Y bien, pues esta es la idea más o menos de los posicionadores y de su funcionamiento y su rol. Y bien, aquí está un poco más en vivo. Aquí está el instrumento con las fibras ópticas. El cable viene por aquí, es este cablezote negro. Acá, 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 acá. Y de allí se va a los espectrógrafos, que es la siguiente. Ay, aquí algo se me trabó. Ok, los espectrógrafos son 10 también. Cada uno es alimentado por un cable de 500 fibras. Y la luz de estas fibras se separa en tres cámaras, 3 regiones, que son la azul, la roja y el cercano infrarrojo. Los detectores son arreglos de 4096 por 4096 píxeles. Cada píxel es de 15 micrómetros. Y cada uno está en su propio crióstato, que está a temperaturas muy bajas y muy estables. Aquí Hugo, por ejemplo, puede ser todo un experto en esta parte de la instrumentación de los espectrógrafos, y sabemos que pues de los detectores, perdón, sabemos que los SDs tienen que estar a ciertas condiciones, y pues bueno, el caso de los espectrógrafos no es algo diferente, ¿no? Él nos puede contar también mucho de esta parte instrumental, pero bueno, esto es extrapolado a DESI. Les comentaba que la luz llega a través de un espejo y se separa en las 3 cámaras distintas. Entonces recibimos la luz en las 3 cámaras y voilà, lo que tenemos al final es un espectro final, ¿no? Es un espectro total que está dividido como en 3 regiones: el azul, que es este lado, el rojo, que está de este lado, y el infrarrojo cercano, que está acá. Y entonces ya al sumarlo tenemos el verde, y eso es con lo que ya trabajamos nosotros. Ya es con lo que nosotros podemos hacer ciencia. Los espectrógrafos están aquí. Estos son los 10 espectrógrafos. Es un cuarto en donde hay que entrar con todas las medidas de higiene, y no solo por corona nada, sino es algo que como es una temperatura muy estable, que además no se puede contaminar, no se puede ensuciar con células de la piel, no se puede ensuciar con cabellos, cejas, nada. Entonces tiene que usar siempre gogles, cubrebocas, botas incluso. Entonces en este cuarto, o sea, uno entra con su ropa como viene, muy bien abrigado porque es mucho frío. Entra a este cuarto, allí se viste como de Minion, yo digo que es como de Minion, se visten con este traje para entrar al laboratorio, y pues ya entran a esta parte ya cubiertos. Aquí por supuesto se quitaron varias de las protecciones para la foto, pero bueno, en la foto del crióstato sí veían que estaban todos tapados, ¿no? Que se veía más como un quirófano que un instrumento astronómico. Y bueno, ahí están los espectrógrafos. Se mantiene este cuarto a una temperatura muy, muy estable. Sus modificaciones de temperatura no son mayores a 1 grado. Y pues por eso se tiene tanto cuidado con él, ¿no? Es donde está como no es que sea más importante esta parte que las fibras o que el telescopio, todo ello es como un engranaje distinto, pero esta parte es posiblemente la más cara y entonces es la que más se cuida. Este es el cuarto de control del telescopio. Ella es Parker, es la observadora con la que me tocó trabajar. Yo estuve 2 semanas, una jornada de observación de 2 semanas, que en realidad fueron 2 jornadas de observación con un día de descanso.
Y bueno, Parker es con quien me tocó trabajar. Ella trabaja en la parte de instrumentación y justamente ella hace parte de esta coreografía de fibras ópticas. Y pues este es solo la mitad del cuarto de control. De este lado hay otra parte más o menos equivalente, que es donde está quien controla el telescopio. El observador no controla el telescopio. Nosotros solo vamos diciendo, bueno, nos tenemos que mover acá y allá, vamos viendo que todo se vaya haciendo bien, que se vayan tomando los datos, las exposiciones sean del largo que tiene que ser. Y por otra parte, está alguien controlando todo el tiempo si el telescopio está guiando como debe guiar, si algo falló, si hay que autorizar un movimiento de más de ciertos grados o cierta escala. Si el telescopio se va a mover una cierta distancia, lo tiene que autorizar. Y hay un montón de monitores. Aquí solamente se ven como 4, pero actualmente se están usando alrededor de 21 y más la computadora que cada observador lleva, incluido el operador del telescopio. Entonces, en este conjunto de escritorios hay algo así como 26 monitores, más los de atrás de los técnicos que están de este lado. Pero para el control, para una noche de observación, estamos usando alrededor de 26 monitores. En estos monitores que estamos viendo el cielo. Hay una cámara que está viendo constantemente al cielo y nos dice cómo son las condiciones del clima. Si, por ejemplo, logramos ver o no la Vía Láctea, eso nos dice qué tan nublado está. Tenemos que estar monitoreando constantemente las condiciones de humedad, de vientos, porque aquí llega a unos vientos que, bueno, les voy a contar un poquito más adelante, pero en mi primera noche en esta jornada de observación, yo me quedé muy impactada porque abrí la puerta de la camioneta y el viento la azotó como al revés. O sea, no la cerró, sino que la abrió de golpe. Y no, entre 3 personas la tuvimos que cerrar. Esa es más o menos la fuerza de los vientos que hay allí, porque además, si vieron en las imágenes, pues el Mayal está arriba de un cerro. O sea, no es solo que todo está en un cerro, sino que dentro de ese cerro hay otro cerro y ahí está el Mayal. Entonces, de lo que nosotros observamos depende el que todos los demás telescopios estén abiertos o cerrados. Somos como el telescopio que tiene la última palabra en ese sentido. También estamos observando constantemente una visión de satélite de cómo se van moviendo las nubes. Estamos monitoreando las fibras ópticas, o sea, que no haya una región que se dejó de ver por lo que sea, que haya una falla, una conexión que esté mal, lo que sea. Una parte en la que estamos monitoreando que los espectrógrafos están funcionando bien, otra en donde el observador principal está viendo como una pantalla de terminal y está viendo todos los outputs y los errores de los programas que se están ejecutando cuando se van haciendo las distintas adquisiciones de datos. Y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Esa es más o menos la cantidad de cosas de las que hay que estar pendientes. Por eso no solamente hay un observador, está el observador líder, que en este caso fue Parker, y Luke Díaz, que también voy a hablar de él en un momentito, y tiene que tener a 2 observadores auxiliares que estén dispuestos a llevar una bitácora además y estar registrando todo esto, porque si hay una imagen que salió mal, tenemos que saber por qué salió mal. Entonces, tenemos que llevar un registro, ¿no? A tal hora pasó esto, claro, tiene sentido, esta foto salió mal porque había una nube que se pasó en ese instante, ¿no? O un satélite, o un avión, o Superman, yo qué sé, pasan cosas. Starlink pasa por allí. Eso es importante mencionarlo. Y entonces ya llevamos todo este control entre todos nosotros. Entonces son 4 personas que están trabajando simultáneamente en 26 monitores para que funcione una noche de observación. Y bien, esto sobre el cuarto de control. El sistema de datos, se pueden imaginar la cantidad tan bestial de información que estamos recibiendo cada noche. Y no es la más grande que va a haber en la historia, pero en este momento sí es de las más impresionantes que hay. Entonces, para esto utilizamos el servidor NERSC. NERSC está en la Universidad de Berkeley, entonces DESI colecta los datos en el día, tiene ahí su pequeña, gran computadora, que es como 2 closetcitos de estos, y ya que los va llenando, los va mandando a NERSC. Y entonces NERSC
ya tiene todos los millones de espectros que se han observado o que se están observando. DESI está cobrando vida. Pasó por una etapa fotométrica, que es el Mayal Z Legacy Survey, que es una observación fotométrica. Antes de que se instalara el instrumento DESI, estaba habilitado completamente, de una manera completamente óptica. Este terminó en enero, febrero de 2018. Me tocó participar en estas últimas observaciones de enero y febrero de 2018. Después de eso se suspendió toda labor fotométrica. Se empezó a instalar en febrero en febrero se empezó a instalar DESI. Sus componentes, como les comentaba, se hicieron en muchas universidades e institutos de muchos países, ¿no? Una parte se hizo en UCL, en Londres, otra, les decía, en la Universidad de Michigan, otra en Ohio, otra en Berkeley. Incluso hay componentes que, si no me equivoco, hay desde Australia. Entonces, es como una gran colaboración, precisamente, por esto se llama colaboración internacional, de institutos, de universidades, de investigadores, de ingenieros, que unen esfuerzos para poder hacer este instrumento. Entonces, en febrero empezó toda esta instalación. Los prototipos de DESI se empezaron a colocar en primavera del 2019 para evaluar distintos aspectos del instrumento. Y DESI ya está instalado. La etapa de pruebas comenzó en octubre de 2019 y una vez visto que cumple con todas las especificaciones necesarias técnicas, pues empieza la validación de ciencia para ver que podemos cumplir con las metas científicas. Y en esta parte de validación es en donde yo también estuve participando este año. Esta parte es como ver, ok, los espectros están llegando bien, en qué formato están llegando, después eso hay que reducirlo, hay que ver que eso se esté reduciendo bien, y ya como toda la parte de ciencia, qué ciencia podemos extraer realmente de lo que nosotros tenemos como en simulaciones y en predicciones, qué tanto realmente es factible y es tangible. Y si no lo es, ¿por qué? Es porque de plano no se puede o porque yo tengo que modificar algunos de mis programas de análisis de datos para poder revisar estos, ¿no? Y la mayoría de las cosas es esa, solo tenemos que adaptarnos a la nueva etapa. Estamos preparados para un survey del estilo de eBOS, pero nos falta afinar detalles para poder recibir toda la cantidad de datos de DESI. Entonces estamos en esta etapa de validación, tomamos una pequeña muestra de datos, vamos analizando y desmenuzando, adaptamos lo que hay que adaptar y ahora sí estamos listos para lo que sigue. Ahora, el problema es que, pues como se pueden imaginar, hay una pausa que no teníamos considerada y pues ahorita nos quedamos en esta etapa de validación. De alguna manera no está mal porque podemos hacer un análisis mucho más fino de esta validación. Vamos a hacer una validación con un control de calidad mayor. Entonces, como la parte buena dentro de lo no tan bueno. Y pues bueno, esta es la etapa actual de DESI. No sé cómo estamos ahorita de tiempo. Lo que sigue ya es como sobre mi experiencia personal aquí. Ahora sí, estas son las flipantes aventuras de una cosmóloga en el desierto. Y ya son como imágenes más como del día a día. Pero no sé cómo estamos de tiempo. Me interesa primero también saber si hay dudas hasta aquí. Me importa más que chequemos las dudas que contarles mi álbum de fotos y experiencias. Por el tiempo no te preocupes, Andrea. Estamos a tu disposición. Está padrísimo, nos está encantando. Entonces, por el tiempo no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Entonces, si hay alguna duda hasta ahorita, pues me gustaría revisarla. Y si no hubiera ninguna, pues entonces ya les cuento un poquito más cómo es la vida de un observador que va a DESI. Ok, si alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿Ya Luz María a lo mejor? No, por el momento no, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, pues les voy a contar un poquito más cómo es la vida de una cosmóloga en el desierto, y estas ya son las flipantes aventuras.
Bienvenidos a Kitpic, el Observatorio Nacional de Kitpic. Este es el centro de visitantes, pero en realidad yo lo que quiero es como enseñarles un poquito más de lo que es el observatorio. Para llegar al observatorio tenemos que subir muchísimo y cuando llegamos hasta arriba, estas, las que dicen monoceros son fotos mías. Cuando llegamos hasta arriba, uno se encuentra con señales como de este estilo, ¿no? Hay osos en esta área, entonces tenemos que tener cuidado. De hecho, nos dan una latita de estas como de estas que hay como en las películas, de como una bocina en lata. Y es eso, si nos encontramos con un oso, tenemos que tocar esa cosa para que el oso se asuste y se vaya y nadie salga lastimado, ni el oso ni nosotros. Pero sí, siempre hay que tener muchísimo cuidado con la vida silvestre por allí. De hecho, hay una historia. Había uno de mis compañeros que dijo, bueno, yo mañana sale mi vuelo muy temprano, me tengo que ir a dormir, eran como las 3, 4 de la mañana. Dijimos, ok, pues nada más llévate tu latita para osos. Y él dijo como, no, qué exageración, no es necesario. O sea, no se me va a aparecer ningún oso. Y el técnico del telescopio le dijo, no, sí, te la tienes que llevar porque una vez aquí, o sea, nunca sabes qué bicho se te va a aparecer. Hay vida nocturna y vida salvaje y vida silvestre. Le ocurrió a un observador que cuando iba llegando a su habitación, sintió que había algo siguiéndolo. Y él como que no prestó mucha atención. En realidad, no es difícil sentir que hay algo allí cuando estás en la absoluta oscuridad y no ves nada a tu alrededor, ¿no? Es como parte de nuestro mecanismo de defensa. Pero sintió que había algo detrás de él. Lo ignoró, siguió a su habitación y se metió. Estaba nevando, o había nevado más bien. Entonces llegó a su habitación, se durmió, ya. Se levanta unas horas después y llega al justo donde está este letrero de los osos y se dio cuenta de que detrás de sus huellas había las huellas de un puma y que llegado a cierto punto él se va hacia su habitación y el puma se va en una dirección contraria. Entonces, sí, nos decían, tiene que ir siempre con una especie como de walkie-talkie en un canal específico y su alarma de osos, solo para asustarlos. Y pues bueno, es una de las tantas cosas que hay aquí. A mí solo me tocó ver zorrillos, no vi ningún otro animalillo, pero también hay gatos, como estos bobcats, no me acuerdo cómo se llaman en español, pero ahí hay también muchos de esos. Esta es la vista desde el Mayal, este es el Mayal, y hacia abajo pues se ve todos los telescopios que hay. Este es un telescopio solar que es como un triángulo, ese es muy característico de ahí, como, o sea, cuando uno ve ese triángulo dice, ese es Kitpic, y pues ahí se ve más o menos cómo están todos los telescopios. Aquí atrás, o sea, como tras Lomite, está el radiotelescopio que les digo que fue parte del Event Horizon. Esta es una foto de Luke Díaz, que es la otra persona con quien observé. Esa es la cúpula donde está el telescopio Mayal. Este es del telescopio ya desde otros ángulos. Esta foto es de Luke también. Él es astrofotógrafo, o dice que al menos eso es lo que él pretende. Entonces siempre lleva una cámara con gran angular, con telefoto, lleva de todo. Y hace largas exposiciones, hace fotos muy bonitas. Y entonces hizo esta toma que da un poco más el sentido de la escala de las mías. La mía es de celular, entonces no da la sensación del tamaño de esto. Pero aquí vemos la escalera, ¿no? Sabemos cómo es el tamaño de una escalera. Entonces podemos usarla como escala para ver el tamaño del telescopio. Realmente es verdaderamente gigante. El tamaño de las puertas, ¿verdad, Andrea? También. Exacto, sí. Sí. Ay, no sé ahorita cómo regresarme. Ahí está. Sí, el tamaño de las puertas, ¿no? O sea, aquí está esta puerta, que además es bastante grande. O sea, yo soy pequeña, pero en Estados Unidos la gente es muy grande. Y entonces, pues no sé, o sea, está la manija, yo creo que yo llegaré por aquí de tamaño. Pero bueno, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Justo la escala que yo les decía, yo llego como por aquí. Y ya viéndome muy optimista.
Si vemos la siguiente foto del telescopio, esta soy yo, sacada por Andreu, este es Andreu, sacado por mí. Y bueno, la escalera está aquí arriba, ¿no? Igual es una foto de celular, es muy difícil tener la perspectiva de esto cuando lo vemos así. La foto de Luke es mejor por eso. Aquí nosotros estamos mucho más cerca del fotógrafo, entonces no se ve tanto. Pero les decía a los niños, a los que les di esta plática que les comentaba, les decía, bueno, ustedes tienen como 10 años, que miden como 1,30 más o menos, ¿no? Bueno, pues imagínense que es 3 veces su tamaño, ¿no? El espejo principal es 3 veces su tamaño, solo el espejo, o sea, solo la parte de aquí. Y todo lo que va hacia arriba, pues es gigante. Y se mueve el telescopio y se siente cómo se mueve todo el edificio. Y el edificio ya lo vieron, es también enorme. Esto no es por los chapulines que estoy sacando en la imagen, es por el cuarto de control, que es para que se den una idea. Estas 5, estos son 2, 3, 4, y aquí arriba 5, 6 son las que está controlando el observador principal o el observador líder, y las demás yo. Tiene que salir un poco borrosa porque pues, hay algunas imágenes que no estamos autorizados a compartir aún. Y bueno, los chapulines sí son importantes porque a mí me gusta llevar siempre botanas mexicanas y dije, bueno, ahí seguro, o sea, es Arizona. Hay tamborines y hay pulparindos y hay estas cosas, entonces voy a llevar algo diferente. Entonces llevé chapulines y pues allí se quedaron. Los tuve que comer yo, porque a nadie le gusta la idea de los chapulines. Esta es otra toma del telescopio, pero pues ya solamente como de la parte de arriba del telescopio. Pero lo padre de aquí es que me abrieron la cúpula, o más bien la cúpula ya estaba abierta para los primeros acondicionamientos y calibraciones, para ya después poder empezar a trabajar. Entonces en ese rato nos dejaron escaparnos un momentito para sacarnos la foto del recuerdo. Estos son los elevadores. Hay que subir en un elevador hasta el cuarto de control y otro elevador que nos lleva al telescopio. Y los elevadores a partir de cierta hora, pues son rojos para, por si tenemos que ir a la parte de abajo. O sea, el cuarto de control está iluminado como un cuarto cualquiera, ¿no? Está muy bien iluminado porque además no queremos dañar los ojos de nadie. Entonces es un espacio que tiene suficiente luz, buenas condiciones de todo y también la cafetería. Pero si nosotros bajamos, o sea, siempre es bueno bajar 1 o 2 veces para ver el cielo como está. Por mucho que las cámaras nos digan se ve la Vía Láctea o no se ve la Vía Láctea o se ve lo que sea, es bueno bajar y ver cómo está realmente el panorama. Y también a veces pues es importante subir al telescopio y ver que todo esté bien, ¿no? O escuchar, realmente no podemos ver si está bien, tenemos que escuchar si está bien, porque allá no podemos usar ni siquiera una lucecita, un LED, ¿no? Entonces para poder subir y bajar y pues ir acostumbrando los ojos, pues usamos las luces rojas. Yo no sabía que le había sacado esta foto, él no sabía que yo había sacado esta foto y pues ya nos tocó compartirla. La mía es en marzo, que fue justo en el momento en el que se declaró la cuarentena y cerró Kipik y todos tuvimos que regresar a nuestros lugares de origen, pues como de urgencia. Y Luke estaba en Navidad, le tocó pasar la Navidad allí solito, en medio de una tormenta tremenda, no pudo observar absolutamente nada, no pudo sacar fotos de nada y entonces se puso a sacar fotos adentro. Y bueno, él cuenta que, por ejemplo, que había hielo por todos lados, que de verdad era medio de terror salir de ahí, que hubieran perfectamente podido hacer una película de terror y yo creo que hasta les hubiera ido bastante bien. Esto es una toma más de Kipik desde el Mayal, aquí rogando porque no estuviera nublado. Digo que una noche incluso nevó, que fue cuando Andreu dibujó el bosque de Lyman Alpha en la placa con la nieve. Pues justamente Andreu es este pequeño personaje de acá, que es uno de los especialistas en Lyman Alpha. Él está en Barcelona, estuvo en University College, ahora está en la Universidad de Barcelona, que por supuesto también es parte de la colaboración. Les digo que este es el telescopio solar, que es el que es muy característico de Kipik. Los dormitorios están como por aquí,
más o menos. Ajá, la cafetería, los dormitorios están como por aquí. Entonces, si uno quiere ir caminando, pues puede hacerlo. Es una caminata muy bonita, siempre y cuando pues uno lleve su latita para osos y pumas. Y bueno, aquí estábamos rogando por quitar las nubes del... que nos toca una noche nublada. Y es un poco una... hay cierta ambivalencia porque conforme... O sea, si no hay nubes, tenemos una buena noche de observación, pero la verdad es que las nubes en el desierto hacen unos atardeceres y unos paisajes muy, muy bellos, que además son pues paisajes que yo no había visto nunca hasta ir allí, ¿no? El desierto de Sonora es una cosa hermosa, con una biodiversidad también que uno no se imagina, uno piensa que es desierto y que es arena y ya, pero no, hay una cantidad de plantas y animales muy, muy rica. Rica no de sabrosa, sino como de eso, como una población muy, muy bonita. Estas son fotos pues, de lo que se ve cuando no estamos observando. La foto de la izquierda es la Vía Láctea en una mañana, es prácticamente al amanecer. Es una foto de celular de 20 segundos o 30 segundos de exposición a todo lo que el celular me permitía. Y la de la derecha es es una foto de Luke con un tripié y como bien hecha, como se debe hacer una fotografía de este estilo. Yo pues las de la cámara buena no las he revelado por N circunstancias, pero bueno, esto es más o menos, o sea, lo que quieren transmitir es lo que se ve cuando estamos allí, o sea, la flipante aventura de estar en el estacionamiento, cuando regresas de una noche de observación, vas a tu cuarto, ves para arriba y dices, no es cierto, esto es lo que se ve desde aquí. Esta es otra foto de Luke, este es el telescopio solar y pues la Vía Láctea, ¿no? Esa es una foto hecha y derecha de cómo debe ser una foto de la Vía Láctea. Muy bella, me parece que él tiene fotos increíbles. Y además como hay veces que tiene el tiempo de hacer muchas cosas y hacer muchos tipos de fotografía, pues tiene también cosas experimentales allí, como de este estilo. Esta pues dejó la cámara un rato y de este lado pues sacó las luces del fondo. No estoy clara en que sean de un amanecer o de un atardecer, yo más bien diría que no, que es una exposición larga y que es la luz de Tucson. O a lo mejor hay otra fuente por allí de luz, pero bueno, ese es más o menos el tipo de fotos que hace Luke. Entonces trabajar con él es divertido porque cuando se nubla y no se puede hacer gran cosa, pues podemos hacer pues fotografía buena y bonita. Esta también es una foto de Luke. Este es la cúpula del Mayal. Y aquí se ve como una carita feliz, pero bueno, ya saben que no es necesariamente una carita feliz. Y pues objetos que van pasando por allí, ¿no? Aviones, satélites. Y pues bueno, después de En realidad mi viaje era de 3 semanas, era 2 jornadas de observación, lo cual son 2 semanas, y una semana que era la reunión de DECI, la reunión de la colaboración, donde se iban todas las vacas sagradas, y va uno a interactuar con ellas y a discutir ciencia de niños grandes. Y pues se suspendió el viaje, se suspendió, pero una vez que ya estábamos ahí, muchos de nosotros. Entonces los que estábamos ahí, o sea, la reunión se hizo virtual, fue de las primeras cosas que hicimos virtuales cuando empezamos a hacer este cambio o esta adaptación a la cuarentena. Pero los que estábamos ya allí dijimos, pues nosotros vamos a seguir con la reunión, el show debe continuar. Y pues de allí nos fuimos a Kitt Peak, de Kitt Peak nos fuimos a NOAO. La reunión fue, los que nos logramos reunir, nos reunimos en las instalaciones de NOAO, esas están en Tucson. Y pues ahí hay todo tipo o sea, investigadores que hacen todo tipo de astronomía. Aunque nosotros nos juntábamos entre cosmólogos, pues nos tocaba convivir con otras personas en los pasillos, no dentro de las reuniones académicas. Entonces, pues los que hacían planetas tienen su póster de Plutón, entonces pues saquen una foto con Plutón. Y están los que hacen medio interestelar y están los que hacen diferentes tipos de cosas.
Y aprovechamos un poquito para conocer lo que había a nuestro alrededor. Fuimos al Parque Nacional del Saguaro y a las Colossal Caves. Y pues bueno, nos tocó, o tuvimos la fortuna de ver un poco más de lo que había. Por eso les digo que aquí vemos cuán importante es la biodiversidad de estos lugares, y que además eso era un mar antes de ser esto, ¿no? Y por eso se formaron las cuevas y las grutas. Esto es el Museo del Desierto, a la izquierda. Del lado derecho es el Parque Nacional del Saguaro. Pero más que mostrarles como mi álbum de fotos con mis amigos en el desierto de Sonora, lo que les quiero mostrar aquí es que estos dos compañeros, los dos son más chicos que yo, y los dos son estudiantes de doctorado, y los dos están haciendo, él es Benjamín Camacho. Benjamín Camacho es el primer astrónomo mexicano, astrónomo de licenciatura mexicano. Todos los demás hemos estudiado alguna carrera afín y hemos hecho un posgrado en astronomía. Benjamín es el primer astrónomo mexicano de licenciatura y ahora está en la Universidad de Barcelona haciendo su posgrado. Él es Samuel Briden, él es alemán y está también en Barcelona. Uno está en la Autónoma de Barcelona y el otro está en la Universidad de Barcelona. Samuel es un chico que tiene, me parece, 27 años y es una de las personas que está haciendo los programas de simulaciones de física teórica o de cosmología teórica chonchos, ¿no? Verdaderamente chonchos. Y es una persona completamente normal. Bueno, es un poco sobredotado en el piano y así, pero es una persona normal. Benjamín es una persona normal. Yo, salvo por el pelo rosa, soy una persona normal. Y hay muchas veces que se piensa que los científicos estamos metidos, así como la primera imagen que les puse, que es una cosmóloga, ¿no? Que somos personas que estamos completamente alejados de la realidad. Conforme más lejos nos vamos en objetos de estudio, en el universo, más lejos estamos mentalmente, y no es cierto, ¿no? Somos personas que nos gusta conocer las plantas, ver animalitos y platicar, reírnos de tontería y media. Y pues bueno, este es el grupo que alcanzó a consolidarse entre los de Lyman Alpha y los que observaban galaxias, no los de objetos más cercanos y Vía Láctea. Ellos estaban reunidos en otra parte, pero pues nosotros pudimos ahí convivir un ratito. Este en medio es Luke. Él, como es el fotógrafo estrella, tenía un dron y entonces sacó esta foto en las Colossal Caves. Después Samuel se apoderó del control y tomó también una foto. Y yo en el momento que fue esta reunión, a ella no la conocía, y es Eva Müller. Es una de las personas que están trabajando en galaxias más activamente y es una vaca sagrada que uno no pensaría. Es una chica muy joven y bueno, es un becerro sagrado, ¿no? Es muy joven. Y tiene un impacto, su ciencia, muy grande. Igual él es Héctor Gilmarín. A todos ellos, si los buscan en internet, googlean sus nombres, van a ver que tiene una cantidad de artículos enorme. Andreu Font, no se diga. Y pues de nuevo son Benjamín, Samuel y yo. Y bien, pues ya, creo que aquí terminan mis flipantes aventuras en el desierto, las flipantes aventuras de una cosmóloga en el desierto. Y pues con todo y álbum de fotos. Ahora sí, cualquier duda que tengan al respecto, desde la parte científica hasta la parte, pues, turística, de los telescopios y demás, lo que yo sepa, pues, estoy lista para contestar. Yo tengo una pregunta, otra pregunta. Adelante. Sí, me salen muchas preguntas, ¿verdad? Pero principalmente una que siempre me ha inquietado. ¿Solamente los cuasares y las galaxias Schiffer son los objetos más lejanos que se han observado, o todavía hay otros objetos que se han observado aparte de ellos? Ok, los cuasares y las galaxias Seyfert tienen algunas peculiaridades. Como bien
mencionaban, hay muchísimos tipos de galaxias, ¿no? Las galaxias como más rojas, las más espirales y las de emisión. Las que estamos mencionando aquí, las Seyfert y los cuasares, no es que sean un tipo de galaxia específico, sino que es un núcleo activo de galaxias. Entonces, lo que estamos observando ahí es el núcleo. Es un núcleo con actividad. Todas las galaxias tienen cierta actividad en el núcleo, la mayoría de ellas, la Vía Láctea misma tiene actividad en el núcleo, pero la diferencia aquí es la luminosidad tan grande que tienen, porque emiten de esa manera, porque tienen un agujero negro supermasivo central, más que el de la Vía Láctea, ¿no? Porque son galaxias mucho más grandes. Entonces, lo que ocurre aquí es que este agujero negro supermasivo atrae material, gira y se calienta. Y al calentarse, emite. Y entonces, cuando nosotros vemos el espectro de estas galaxias, vemos que tiene líneas de emisión fuertes. Y entonces, los cuasares tienen la peculiaridad de ser súper, extra, ultra, increíblemente luminosos. Y entonces, por eso los podemos ver tan lejos. No quiere decir que sean los únicos objetos que están a esa distancia. Lo que quiere decir es que son los más brillantes y por eso los podemos ver tan lejos. No es lo mismo ver un foco de 100 watts que ver un reflector a 100 kilómetros de donde yo estoy, ¿no? El foco de 100 watts a lo mejor no lo veo y puede estar incluso más lejos, pero el reflector es más brillante. Entonces el reflector es lo que yo sí alcanzo a ver. Pero sí, los objetos que nos permiten entender el universo a esas distancias, pues sí, son justamente todos los AGNs, principalmente los cuásares, pero están los Seyfert 1 y 2, están los cuásares, están los BL-LAC, están toda una zoología de AGNs. Sí. Pero sí, esos son los que más nos importa ver porque son los más luminosos. La distancia que dijiste que eran 11 billions light years es billions de americanos, ¿verdad? Sí, o sea, 11,000 millones de años luz. Ajá. Que bueno, ya estas escalas ya... Sí, ya. No, la verdad es que a mí son cifras que a mí me cuestan mucho trabajo, pero sí, esa es una página americana, entonces son billones gringos. Billones, ok, sí. Gracias. No. Felicidades. Estábamos fuera de este mundo. No tanto. Parece, pero no tanto. Sí, no, muchas gracias. No, ustedes. Hola Andrea, soy Daniel. Hola Dani. Bueno, primero gracias por aceptar la invitación aquí a dar tu charla, muy interesante. A ti por la invitación. Mi duda es que dices que observas transiciones Lyman alfa que emiten alrededor de 1200 angstroms. Entonces, ¿por qué utilizar un telescopio óptico si tiene la limitación en el ultravioleta, no? O sea, creo que llega hasta como 3000 angstroms más o menos. Entonces, ¿cómo es que observas tú esa transición? O sea, pero justo nosotros no estamos observando en el óptico. O sea, si es en el óptico, te refieres como a longitudes de onda, ¿no? Pero... Sí. Ok, ya entendí tu pregunta. Es como, ¿por qué vemos en esa región si estamos a 1200, no sé cuántos, ¿no? ¿Te es familiar el concepto de corrimiento al rojo? Sí. Pues por eso. Cuando tú, o sea, el corrimiento al rojo es como el efecto Doppler que nosotros podemos percibir de o sea, el equivalente a que pase una ambulancia. Nosotros vemos conforme un objeto se acerca o se aleja, vemos que está corrido hacia el azul o hacia el rojo. Si se aleja, lo vemos hacia el rojo. Si se acerca, lo vemos hacia el azul. ¿De acuerdo? Eso es por el movimiento de un objeto. Ahora, si nosotros vemos el corrimiento al rojo cosmológico o el efecto Doppler cosmológico, este corrimiento hacia el lado rojo del espectro es por la expansión del universo. Entonces, nosotros en realidad no vemos las cosas como en el reposo, como en el laboratorio en la Tierra. O sea, en el reposo sí es a 1216 angstroms y sí es como en el ultravioleta.
Pero cuando lo observamos en un espectrógrafo de este estilo, nosotros no esperamos verlo del lado ultravioleta. Justamente esperamos verlo en la región en donde, corrido al rojo, lo vamos a encontrar. ¿Sí? Ok, sí, estuvo muy bien. Gracias. ¿Ok? Entonces eso, cuando nosotros lo observamos, o sea, nosotros construimos el aparato no para las cosas que están en el reposo o en un laboratorio en la Tierra, sino donde vamos a esperar verlo. Y justamente es a partir, o sea, además, a partir de un corrimiento al rojo de 1.4, más o menos, o sea, cuando el universo era de la mitad del tamaño de lo que es ahorita, aprox, a partir de, no, perdón, de 1.8, o sea, más bien cuando el universo era una tercera parte más pequeña de lo que es ahorita, a partir de 1.8 es que vamos a empezar a ver el bosque de Lyman alfa. Entonces diseñamos los aparatos para poder ver a partir de ese corrimiento al rojo. Ok, gracias. Nada, Yo tenía una duda. No sé hola, adelante. se supone que cuando, bueno, no sé si entendí bien, cuando tú estás midiendo la transición de Lyman alfa, tienes como un cuásar caracterizado en donde sabes cómo mide, ¿no? No sé, esta caracterización del cuásar si se hace teórico bueno, a lo largo de muchas mediciones se puede inferir cómo es que emite, porque según explicaste, tú mides las líneas de absorción. Entonces, en estas líneas de absorción, bueno, debes de tener como una idea de exactamente cómo está emitiendo el cuásar, ¿no? Y parece ser que lo que miden en el laboratorio, bueno, lo que hacen con sus simulaciones, no sé si con sus mediciones, es sacar como una topografía espacial, ¿no? Que es como lo que te vas encontrando en medio. Digamos, quizás tú cuando observas al cielo ves esta imagen de fondo, pero quiero pensar que con esta técnica lo que logras es una caracterización tridimensional de lo que te encuentras en el camino. ¿Es eso cierto? Sí, más o menos. A ver, déjame ver si entendí. Bueno, más bien, te voy a volver diferente. Voy a explicar el bosque de Lyman alfa diferente. Y me dices si respondí tu duda. Si no, me dices y hasta que te quede claro. Nosotros tenemos esta configuración, cuasar, medio, telescopio, ¿no? Nosotros sabemos cómo es la emisión del cuasar, pero esa no es tanto la que nos va a importar. Nosotros cuando tenemos la emisión del cuasar, tenemos un continuo que es como si tuviéramos esto sin las absorciones, sin nada de esto de aquí abajo. Es solamente el continuo. Entonces, cuando vamos teniendo las diferentes absorciones en diferentes corrimientos al rojo, esa línea de 1216 angstroms que le causaba ruido a Dani, va apareciendo en 1216 angstroms corrida al rojo de una nube en específico. Entonces, esa nube en particular, esta nube, o sea, si este cuasar está a un corrimiento al rojo de 3 y esta nube a lo mejor está en 1.8, entonces la línea de Lyman alfa va a aparecer corrida al rojo con una Z o con un redshift de 1. Lo que dije, 1.5 creo que dije, ¿no? Y si hay otra 1.2, pues con 1.2. Y así va a aparecer varias veces. Esa misma línea, esa misma transición, va a aparecer como su huella en diferentes lugares. Y entonces, cuando nosotros vemos el espectro, tenemos esa línea, o sea, todas estas líneas que nosotros vemos, todas esas son la línea de Lyman alfa, a 1216 angstroms en el reposo. Y aquí la vamos viendo en diferentes ocasiones, formando como esta especie de bosque, por eso se llama bosque. Pero son todos la misma transición en diferentes nubes, ocurriendo en diferentes nubes. Ahora, yo lo que les dije, por una parte, es la parte de la tomografía, ¿no? Esta imagen que hace Clamato, esta reconstrucción que hace Clamato. Pero eso no es el único estudio que se hace. De hecho, ese no es el que yo hago. Yo lo que hago es tomar estas, o sea, ¿se acuerdan hace ratito que me preguntaban qué son las oscilaciones acústicas de bariones? ¿Cómo se miden? Yo les decía, bueno, es que es una sobrepoblación de galaxias en ciertas regiones del espacio. Aquí nosotros no estamos trabajando con galaxias. En realidad, ni siquiera estamos estudiando el cuasar como objeto de estudio. Estamos observando solamente esta región de su espectro. Hay otras personas que sí estudian al cuasar y que quieren entender la ciencia del cuasar y de las galaxias con núcleos activos, y sí.
Pero nosotros, en el estudio de bosque de Lyman alfa, no. Nosotros no estudiamos el resto del espectro, solamente tomamos esta parte. Y entonces, lo que nosotros hacemos es, en vez de hacer esta correlación con galaxias, la hacemos con nubes. Con estas nubes que ya encontramos y que ya más o menos sabemos a qué distancia están, vamos haciendo esas correlaciones. Decimos, ok, ¿a qué distancia? Dada una sobredensidad, que a lo mejor es esta roja de aquí, dada esta sobredensidad, ¿qué tan probable es encontrar otra a una distancia dada? Entonces, ¿qué tan probable es encontrar otra a 1 megaparsec, o a 2 megaparsecs, o a 3 megaparsecs, 4 megaparsecs? Y entonces te encuentras que hay esta escala también, esta escala de la oscilación acústica de bariones, pero en el gas. ¿Ok? Y pues eso es lo que hacemos. No sé si te respondí, a lo mejor te causé más dudas, a lo mejor te contesté que caminando se iba más rápido y nada que ver con lo que me preguntabas. Excelente, gracias. Y otra duda que es, bueno, a lo mejor es, como yo no estoy muy inmerso en estos temas, también me causa conflicto. No, adelante. Muchas veces vemos en las imágenes de divulgación que se muestra que han tomado, no sé, una fotografía del universo, ¿no? Y tú lo muestras como en tu portada, o no me acuerdo. Creo que fue la primera que mencionaste. Cuando dije, ¿qué es la cosmología? ¿No? Creo que sí. Entonces, esta es una imagen bidimensional, ¿no? Se podría considerar como una rebanada, ¿no? De lo que se podría esperar ver, no sé, si estuviéramos fuera del universo. Sí, o sea, esto es solamente como una representación conceptual. Es esta, ¿no? Aquí lo que decimos es, bueno, tenemos un Big Bang, existe una singularidad. Después hay un momento de crecimiento exponencial, que es la inflación. Entonces crecemos hasta acá. Y después de eso se va creciendo. Y esto no es como si tuviéramos una rebanada, es más bien como si fuéramos tomando como cachitos del universo, el mismo cachito del universo en diferentes etapas. Es esta analogía precisamente que hacía con los niños, ¿no? Aquí está la semillita, aquí está la plantita cuando acaba de germinar, ¿no? Que crece muy rápido y después empieza a crecer, no sé, le saco una foto a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes, al año y así. Entonces aquí lo que se está representando solamente como esto, como distintos snapshots de una región del universo. No sé si tenemos el Big Bang, tenemos la inflación, tenemos aquí la radiación de fondo, o no sé si están representando eso, o la sopa de partículas, la sopa primigenia. La era oscura, la formación de las primeras estrellas, de las primeras galaxias y cómo se ven las cosas ahorita. En realidad creo que lo que quiere mostrar esta imagen es, hay un Big Bang, hay una etapa de inflación y ocurren diferentes cosas y en todas esas cosas, por eso están estas flechas, el universo va creciendo. Creo que esta imagen va más bien representando esto. Hay otras imágenes que son un poquito más claras. Yo hacía referencia a la que sigue. Perdón. Creo que sí. ¿Esta? Esa. La primera. Okay. Bueno, la superior izquierda. Esta. O sea, he visto... Ajá, exacto. Ok. Ok, esta es una foto, dime. Espacial. ¿Cómo? Representa una distribución espacial de las galaxias, era lo que decías que es como... que podemos predecir, ¿no? Que hay una forma bien definida en la que se distribuyen las galaxias en el universo. Eso es la parte de aquí abajo. La parte de aquí arriba, esto es luz que no tiene una estructura definida. Nos vamos a ir como al universo muy, muy, muy bebé. Estaba, o sea, como la canción de Big Bang Theory, ¿no? Estaba en un estado caliente y denso, hot dense state. y tenía, todas las partículas estaban acopladas. Ocurre que conforme el universo empieza a crecer, se empieza a enfriar. Entonces llega a una temperatura dada en la que los átomos o las partículas subatómicas empiezan a generar núcleos de hidrógeno. Cuando se empiezan a hacer los núcleos de hidrógeno, los fotones dejan de estar acoplados con esto. Los fotones estaban interactuando con electrones. Entonces, si yo tenía aquí un protón y se intentaba acercar un electrón, medio como que se juntaba, llegaba un fotón, lo botaba, se lo quitaba.
Y entonces, por medio de esta interacción, se mantenían acoplados todas estas partículas. Cuando el universo se empieza a enfriar, se empiezan a formar los átomos, los fotones ya no tienen la energía para botar al electrón de este átomo, y entonces empiezan a pasar de largo. Esa luz que empieza a pasar de largo es la radiación de fondo. Es por eso la primera luz que podemos ver. Antes de eso, los fotones, su camino libre medio era muy pequeño, entonces golpeaba otros objetos, o sea, otras partículas, y no se podían ver. Pero a partir de este momento, cuando se empieza a formar el núcleo de hidrógeno, que es la época se llama recombinación, empieza a pasar la luz a través de estos átomos, empieza a ser como transparente, y entonces esa primera luz que vemos es la radiación de fondo. Y esa es la que está mostrada aquí. Esta imagen es tomada por un satélite que se llama Planck. Antes hubo uno que se llamó COBE, otro que se llamó WMAP, que de hecho esta detección se lleva varios Nobel. La primera es la primera detección de Penzias y Wilson, y después a George Smoot y... se me fue el otro nombre, no le digan a mi asesor que se me olvidó el otro nombre porque me cuela. Pero bueno, George Smoot es como el más conocido, pero también salió en The Big Bang Theory, entonces todo el mundo conoce a George Smoot. Encontraron esta radiación y lo que vemos como regiones como más azules y como más rojas, que a lo mejor es lo que te llama la atención, no son galaxias. Esto es muy, 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 muy anterior a la formación de galaxias y estrellas. Esto, insisto, es cuando apenas se empezó a formar el átomo de hidrógeno, y esto es la luz que permeó. Esto no son las fotos del hidrógeno. Esto es la primera luz que pasó, ¿no? Ahí es como si en ese momento sacáramos una foto. Esa es la luz que a nosotros nos está llegando. Entonces, esa luz es la que sacamos la foto. Ahora, esta imagen nos da mucha información sobre el universo temprano, pero lo más importante que nos dice son dos cosas que además son completamente contradictorias. Una es que el universo es inhomogéneo, ¿no? O sea, ahí lo estamos viendo, es inhomogéneo. Tiene manchas rojas, tiene manchas azules. Pero esas son diferencias de temperatura en esa luz. Y además es como un mapa mundi, ¿no? Ese es el satélite Planck sacó esta imagen desde afuera de la Tierra, y entonces esto es como si fuera un mapa mundi. Es todo lo que vio como en su esfera de visión, en todas direcciones. Hizo un mapeo, hizo esta reconstrucción. Como te decía, estas manchas que son como azules y rojas, pues tú me dices, es completamente inhomogéneo, ¿no? Hay diferencia de temperatura, por eso hay unas rojas y otras azules, Andrea. Esto es claramente inhomogéneo. Pero esas inhomogeneidades son de 1 en 100,000. 1 en 100,000. O sea, es 0.001. Entonces, en realidad es súper homogéneo. La temperatura del universo es súper homogénea. Entonces, esto nos da como... O sea, son dos aseveraciones contradictorias, pero a la vez no son contradictorias. Es muy homogéneo, y sus pequeñas inhomogeneidades, que son de 1 en 100,000, son las semillas, o sea, son las perturbaciones, o la huella de las perturbaciones, que ocasionaron que allí se formara estructura. Esa pequeña región, que es ligeramente más densa, gravitacionalmente empezó a atraer a otras que eran ligeramente más densas, y más densas, y más densas, y más densas. Y lo que empezó a pasar, o sea, esta radiación de fondo es esta radiación de fondo de aquí. Lo que empezó a pasar es que estos átomos de hidrógeno empezaron a juntarse, a juntarse, a juntarse, a juntarse, hasta empezar a formar nubes que empezaron a colapsarse hasta que se desencadenaron procesos nucleares adentro, se encendieron, formaron estrellas. Y esas a su vez empezaron a atraer cosas, y empezaron a formar planetas, y empezaron a formar galaxias. Y estas empezaron a formar estos cúmulos y esta estructura a gran escala que veíamos. Entonces, si tú ves esta imagen de la radiación de fondo, la comparas con la simulación del milenio, tiene ciertas similitudes. Es como esta misma estructura como de esponja. Entonces, esas son como las semillas primordiales
para que se generara la evolución a gran escala y podamos ver el universo como lo vemos actualmente. Excelente. ¿Ok? Gracias, Andrea. Sí, No, sí. de nada. Qué bonita pregunta. Parece que tuvo problemas Laura con su conexión. Ok. Entonces, por eso no aparece ahorita. Creo que ya habría que terminar la sesión. Ok. Y agendamos si quieres otra plática. O sea, que esta es súper interesante, pero no, podemos agendar otra plática después. Muchas gracias por darnos esta plática a nombre de la Sociedad Astronómica de México. Muchas felicidades por ser una persona tan joven, tan exitosa y tan inteligente. Ay, muchas gracias. Sí. Ya puedes hablar. Entonces, pues estamos en contacto y muchas gracias. Sí, claro que sí. Gracias Sí. a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto compartir mi trabajo, es parte de mi pasión y me encanta siempre Sí. platicar un poquito de lo que hago. Ok. No, pues, muchísimas Andrea, buenas gracias. noches. Muchas gracias. Un aplauso porque Un en aplauso. verdad es un orgullo ver que eres tan joven, eres una mujer y en lo que has logrado hasta ahora, no puedo imaginar lo que vas a hacer en 10 años. Muchas Entonces, gracias. muchas felicidades y gracias por tu trabajo y pues por poner a los mexicanos muy bien en el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, esperamos Muchísimas verte gracias, otra vez. Claro Buenas- que sí. Nos vemos más Buenas tarde. noches a todos. Muchas gracias, Buenas buenas noches. noches, enhorabuena y pues cuídense. Buenas noches, buenas Que noches. tengan una bonita noche. Gracias, Igualmente. Andrea. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches a Enhorabuena. todos Buenas y gracias noches. por acompañarnos. Buenas noches. Andrea, Ok. saludos desde Tus Puebla. papás han de estar muy orgullosos de ti. Qué bueno. Sí, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.